Buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy. Bienvenidos. Qué gusto de estar juntos de nuevo, estudiando, leyendo, aprendiendo, recibiendo, siendo ministrados por la palabra de Dios. Eh, quiero ver si esta tarde, vamos a orar primero. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro sustentador, el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos guía, nos defiende, nos instruye en el camino, el Dios que nos da su palabra, que es lámpara a nuestros pies para ver en el camino que debemos andar conforme a tu plan perfecto. Gracias, Señor, por este día, por esta tarde, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos a través de este medio y seguramente estás ya poniendo un término a toda esta pandemia, a todo este tiempo de separación física para volvernos a reunir y juntos de nuevo congregarnos para glorificar tu nombre, exaltarte y recibir de ti y darte la gloria, la honra y el poder y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muy bueno, muy bien. Entonces, pues hoy vamos a hacer nuevamente vamos a seguir adelante con el tema que hemos estado compartiendo, que tiene que ver con perdón, a ver, tiene que ver con perdón, un problemita acá por acá, vamos a ajustarlo y seguir adelante con esto. Muy bien. Aquí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Eh, quiero vamos a entrar en lo que tenemos que ver este día. ¿Qué hacer ante las plagas? Este es el tema que nos ha traído así durante más de 4 meses. 5 meses se han cumplido prácticamente casi en el tiempo que ha habido esta situación fuerte que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacer ante estas plagas? Ya hemos visto el tema en muchas ocasiones, pero vamos a seguir agotando todo lo que la palabra de Dios nos tiene que decir para guiarnos en este tiempo. Dijimos que hay acciones a seguir. Vimos una cantidad de plagas, ya se sumó, se descubrieron, salieron a la luz las plagas que junto con el problema de la pandemia, de la epidemia del coronavirus, vinieron tantas cosas como el temor, la pérdida de empleo, la situación económica, angustia, ira, rebeldía, etcétera. Pero nosotros nos vamos a concentrar en que tenemos una esperanza diferente que la que tiene el mundo. Si solamente nos fundamentáramos en la esperanza que tiene el mundo, entonces tendríamos mucho que perder, muchísimo que perder. Entonces, vamos a seguir dentro de las acciones que hemos estado tratando, y eso es para mantenernos firmes. Tenemos que estar firmes. Nuestra fe, que vimos en la primera etapa de esto, nuestra fe en su palabra. El cuidado personal. El cuidado personal no estoy hablando solamente del cuidado físico para evitar la plaga. Por supuesto que va incluido el sistema inmune y todo lo que tenemos que hacer, pero estamos concentrados en algo que tiene que ver con nuestra fe y dónde está nuestra esperanza y cómo la palabra de Dios nos guía a través de estas situaciones. Eso es lo que nos referimos con cuidado personal. Bien, vamos a ver, el siguiente es soluciones para combatir el estrés. Vimos ya una parte y para resumir un poco, vimos ante cada circunstancia que vivas, cualquiera que sea, en este tiempo, fuera de este tiempo, dentro de 5 años, de lo que sea,
circunstancias, tribulaciones, amenazas y aflicciones, hay dos opciones. Hay dos caminos a seguir. El primero es entrar en estrés y temor. Estrés y temor que te desgasta, no solamente tu vida física, sino tu ánimo, tu alma, tu fortaleza moral, tu fortaleza aún la espiritual se ve disminuida, se ve afectada. Pero hay otro camino, el camino de la paz y la confianza en Dios. Dijimos, el estrés y el temor, ¿cómo se manifiestan en nuestra vida? Eso se manifiesta cuando el alma está en control. Cuando el alma está en control, suceden ese temor, ese estrés. ¿Por qué? Porque confías en tus propios recursos o en la ayuda de otras personas, organizaciones o aún en lo oculto, en trabajos de ocultismo. Ese es por un lado, entras entonces en el círculo de la derrota, que le hemos llamado derrota, donde están incluidos temor, angustia, duda, etcétera, todo junto provocando ese temor, ese estrés. Por otro lado, la paz y la confianza, que es la que debe vivir todo cristiano. Todos nosotros debemos andar en la paz y la confianza. Por supuesto que tenemos debilidades, por supuesto que somos humanos, por supuesto que nos estira hacia la derrota, hacia el temor y el estrés en muchas circunstancias. Pero podemos reaccionar ayudados por el Espíritu Santo, confiando en las promesas de Dios y poniendo nuestra parte en esto, moviendo la piedra del sepulcro para que la gloria de Dios se manifieste. Entramos en la paz y la confianza. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu es el que está en control. Cuando el Espíritu está en control, los recursos que Dios tiene ante nuestras circunstancias mediante Jesús son los que obran, son los que dan lugar a poder mantenernos en esa paz y en esa confianza en el Señor. ¿Qué es lo que sucede entonces? Entramos en este otro ciclo, en este ciclo alternativo que le llamamos ciclo de la victoria, con todas esas partes que se van acumulando y creciendo, así como en el de la derrota, en el del estrés, se va cada vez cayendo más profundo y más profundo, más desgaste, más te roba la vida, porque la depresión es caer prácticamente en una antesala, en un preámbulo de la muerte. En cambio, a través de la paz se incrementa el gozo, la confianza en el Señor, nos da más fortaleza para resistir, usamos la armadura del Espíritu, todos los recursos de Dios que Dios tiene ante nuestras circunstancias, todos mediante Jesús. Dijimos las 7 causas más grandes de estrés y las soluciones para librarse de ellas. Dijimos también, ya hemos visto, que el hombre está compuesto de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, que el espíritu se fortalece en la medida que nos alimentamos, que comemos el pan de vida, la palabra de Dios ungida por el Espíritu, que es nuestro maestro, quien nos instruye. Vimos ya lo que es la preocupación y dijimos 4 casos, 4 puntos en la situación de cómo solucionar para evitar o solución para evitar la preocupación. Creer en Dios, que Dios cuidará de mí. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aceptar a Jesús como mi Señor. Si es mi Señor, yo obedezco. Él ordena y yo le sigo. Yo lo sigo. Comience a orar por todo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez. Disfrutar esa parte. Vivir un día. No nos adelantemos ni empecemos a presuponer el futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. Nadie más lo conoce con certeza. El futuro puede haber muchos propósitos, puede haber muchas intenciones de conocer el futuro, de tratar de ver cómo pueden ser diferentes escenarios en el futuro que pueden suceder en nuestra vida, en nuestro país, en el mundo. La verdad es que el único que lo sabe es el Señor. Él es el Dios que tiene en sus manos el presente, nuestro presente y el futuro. Dijimos también que el exceso de actividad,
el exceso de actividad es otra de las causas grandes del estrés. Vimos ahí 5 puntos para resolver el exceso de actividad. Comprender que mi valor no es por mis esfuerzos personales, por mis méritos, por mi desgaste en actividad, otra actividad y más, acumular riquezas, etc. Nuestro valor depende de lo que hizo Jesucristo. Valemos la sangre del Hijo de Dios. Ese es el precio que Él estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Estar disfrutando lo que tengo. Estar disfrutando lo que tengo es importante. Es muy importante. Hay personas que no disfrutan. Acumulan y acumulan para dejarlo después. Termina su vida, van a la tumba y no disfrutaron todo el esfuerzo que hicieron. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que disfrutemos lo que Él nos provee. Limitar mi trabajo, por lo mismo debemos limitar el trabajo, porque el exceso de trabajo también mina nuestras energías y provoca estrés, porque se va desgastando, se va acumulando. Ajustar mis valores, debemos ajustar mis valores, nuestros valores deben estar correctamente priorizados. Lo primero es el Señor. El Señor es el primer lugar que debemos estar atentos siempre, en todo momento. Intercambiar mi presión por la paz de Dios. Decíamos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. También, aparte de las 2 primeras, empezamos a ver las emociones, las emociones dañadas. Las emociones dañadas, también empezamos a ver eso y dijimos, todos tenemos heridas escondidas de nuestro pasado. Todos traemos una carga, mucha o poca. Llevamos heridas, cicatrices de batalla, basura emocional, y Dios quiere llevarse esa basura emocional de tu vida. Quiere que dejarte libre. Esa es la verdadera libertad, la libertad de no tener que luchar con toda la historia que traemos del pasado, porque afecta nuestra vida presente y por supuesto la futura. ¿Cómo lo hago? Esa fue la pregunta que nos planteamos y dijimos, si tú te dispones, Él hará 3 cambios en tu vida. Debo pedir que Dios quite mi culpa, debo dejar que Dios alivie mi pena y debo pedir que Dios diluya mis rencores. Qué importante es esto. Hay gente que todavía, estoy hablando de gente cristiana, de creyentes en Jesucristo, que todavía traen muchas cargas de su pasado. Están llenos de heridas y no entienden por qué reaccionan de diversas maneras cuando algo sucede en sus vidas. Es una herida la que está haciendo que el eco del pasado se presente en el momento en el que está viviendo, algo que lo está llevando a recordar, aún inconscientemente, a llevarlo a recordar eso que lo dañó, eso que lo afectó, y viene una reacción. Debemos estar claros en esto. Debo pedir que Dios quite mi culpa. No puedes seguir cargando con la culpa. La culpa te oprime, la culpa te deja sin poder avanzar. Dejar que Dios alivie mi pena y pedir que diluya mis rencores. Esto lo vimos en la ocasión anterior. ¿Cómo lo íbamos a hacer? En el resumen voy a mencionar solamente, debo pedir que Dios quite mi culpa. La culpa destruye el alma, dijimos. La culpa destruye el alma, como dijo el rey David, que fluyó como profeta, fluyó como adorador, además de servir como rey. Todos tenemos muchas razones para sentirnos culpables y nosotros no podemos alejarnos de la culpa. Está en nuestra mente. Y lo vimos claramente en Proverbios y en Romanos. Segundo, dejar que Dios alivie mi carga moral. Jesús sana las heridas internas, las del corazón. Vimos también 7 tipos de situaciones que surgen por causa de las heridas internas. Miedos, por causa de una herida del pasado. Odio, remordimiento, que también se sigue incrementando la herida, se va infectando esa herida. Apego al dinero, penas más profundas que van a surgir por oraciones
tal vez no contestadas, porque no sabíamos buscar a Dios, porque no entendíamos el poder que hay envuelto en sus promesas, en su palabra. Un milagro que se retrasa, recuerdos dolorosos del pasado. Y tercero, permitir que Dios reemplace mis rencores. Dijimos, Jesucristo quiere restaurar tu alma, confortará mi alma. Eso es restaurar el alma. Vimos cómo las ovejas pueden caer abatidas, ese es el término que se da a una posición que tienen las ovejas, que ellas mismas la provocan, uno mismo cae abatido por causa de todas esas, todo eso que mencionamos anteriormente, todas ese tipo de acciones que suceden a raíz de nuestras heridas. Caemos abatidos, desgastados, ya no tenemos energía, no tenemos fuerza, nos sentimos solos. Esa es la posición de la oveja. Pero el Salmo 42:5 nos enseña acerca de esto. ¿Por qué te abates, dice David, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dijimos, yo admiro a este hombre que vivió hace miles de años, y que tenía esa revelación de parte de Dios y había aprendido del Espíritu, había aprendido a que la solución para no estar abatido, para salir del abatimiento, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, confía en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No me doy por vencido, yo confío en Dios. Si has estado abatido por alguna razón, Él, el Señor, es el único que puede ayudarte a ponerte de nuevo en pie. Dijimos estrés agudo, ya lo hemos visto, y estrés crónico. Es duradero, desgasta, agobia, no sabes cómo salir de él. Aquí se requiere la ayuda del pastor, del Señor Jesucristo, del buen pastor, para levantar a la oveja de su abatimiento. También hay estrés traumático por una tragedia impactante, algo que causa heridas, revive recuerdos y sensibilidad. Ese es el tipo de efectos del estrés traumático. Requiere sanidad interior a su herida mediante la administración del ungüento sanador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ungüento a nuestras heridas que permite quitar la infección que ya había surgido por el tiempo acumulado, por tanto que se ha desgastado. Esa infección es eliminada por el ungüento, por la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu alma, sobre donde esté ubicada esa herida. Y aparte, procede a la cicatrización de esa herida. Va a quedar como un recuerdo, pero ya no va a doler. Esa es la diferencia entre una herida abierta que se infecta, y una cicatriz, como un recuerdo, una cicatriz de los eventos del pasado. Ok, vamos a empezar con la cuarta. Vamos a ver acerca de la indecisión. La indecisión es otro causante de estrés. Tremendo, tremendo. Precisamente es parte de todo lo que tiene que ver con la decisión, cualquier decisión, lo que va a causar inseguridad, temor, angustia. ¿Dónde sucede todo esto? Vamos a ver. Una decisión es una elección consciente y racional, orientada a conseguir un objetivo que se realice entre diversas posibilidades de actuación o alternativas. Esa es una decisión. Una definición de decisión tiene que ver con una elección entre dos o más opciones para lograr un objetivo. Y entre diversas posibilidades de actuación también. ¿Cómo voy a actuar para obtener el objetivo que yo busco? La vida es una serie de decisiones, de elecciones y decisiones. Toda nuestra vida están las decisiones frente a nosotros. Muy bien, vamos a ver. ¿Dónde suceden esas? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué parte se lleva a cabo la indecisión? Recordemos lo que leímos en el Salmo 42 que dijo David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El alma no le estaba hablando al alma. Aquí era
la parte de la conciencia, la parte del espíritu, que aún no estaba, todavía no podía estar vivo, pero por la obra de Dios pudo hablarle al alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué partes constituyen el alma? En el alma están la mente, con la que pensamos, con la que analizamos, con la que recordamos. Está la voluntad para tomar la decisión final, dependiendo del análisis que hayamos hecho en la mente. Están los sentimientos y las emociones también. Ambos, tanto la mente como los sentimientos, influyen en la decisión que la voluntad va a ejecutar. Esas partes son partes del alma. Y es importante que sepamos que si nuestro espíritu está fuerte, si nuestro espíritu tiene el control, va a poder llevar al alma a que tome decisiones conforme al plan de Dios, decisiones conforme al propósito de Dios. Decisiones conforme al propósito de Dios. Entonces, aquí lo importante es que estemos claros en que el espíritu debe de estar fortalecido por medio de la palabra a través del Espíritu Santo. Bien. En función de las consecuencias previstas para cada alternativa, se tomará la decisión. Por supuesto que estamos previendo qué voy a lograr en cada alternativa. Tengo 3, 4, 5 o más escenarios o posibles cosas al final. En las consecuencias a que me lleven cada una de las alternativas, en función de esa voy a tomar la decisión. El éxito está basado prácticamente en tomar la elección correcta. Si haces una mala decisión, puedes fracasar en la vida. Te voy a decir una muy sencilla. Decidir seguir a Cristo, decidir obedecer a Dios o desobedecerlo. Decidir hacer su voluntad o la mía o la de otra persona. Decidir ponerlo en primer lugar o tal vez en segundo, porque en primero está mi necesidad de reconocimiento, de aprobación de las personas, o tal vez mi familia, o tal vez mi fama, mi prestigio. Esas son decisiones equivocadas que al final acaban con una separación de la voluntad de Dios, de salirse del camino. Digamos que hay una situación real que se nos presenta, una situación a la cual nos enfrentamos. Cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, es una situación real. ¿Cómo la percibimos nosotros? La percibimos como muestra este círculo en azul. Es como tú la ves. Realmente no estamos viendo toda la situación y estamos viendo parte de lo que no es. La situación real es la que está encerrada en el círculo rojo. La que está en azul es como yo la veo. Hay una diferencia entre lo que es y entre lo que veo. Esto me lleva a que en esta zona que aparece aquí en un color gris o celeste oscuro, es lo que realmente representa la situación para mí, como yo la veo, pero hay otras cosas que no lo son. Hay otra cosa más que influye. Lo que tienes, los recursos que tú tienes para enfrentar, que no son completamente los como tú la ves, ni es total la situación real. El área que está dentro de los tres círculos, esta que aparece aquí en amarillo, es finalmente lo que veo y lo que tengo para realizar lo que yo creo que es la situación que me estoy enfrentando, lo cual no es verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo proceder? A todos nos pasa esto. No tenemos tanta visión completa, porque el único que tiene la visión de nuestra vida, de las circunstancias que estamos pasando, de los efectos de tomar una decisión de una manera o de otra, es el Señor. Por eso debemos depender del Señor. Esto es la visión de Dios con los recursos de Dios. Aquí está realmente la situación que nos enfrentamos, tal como es, con la visión de Dios que la ve como realmente está, como realmente sucede, y va a usarse los recursos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Recordemos que
Todo el ejército de Israel no quería enfrentarse con Goliat. Tenían gran temor de enfrentarse con Goliat, porque era un hombre, además de que era un gigante, era un hombre experimentado en la guerra, muy experimentado y muy armado. Seguramente era imponente ese hombre. Era un hombre que medía, bueno, era un gigante. Para ellos también era un gigante. David era el menos adecuado físicamente y según las circunstancias que todos vemos a simple vista de enfrentarse con Goliat. Sin embargo, David lo dijo muy claro. Vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo que a David le afectó es que le estaba hablando mal del ejército de Dios, del ejército de Israel, que era un ejército de Dios, de Jehová. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aunque no es visible a nuestros ojos, era más grande, era muy poderoso, sumamente poderoso, porque iba en el nombre del Señor. Por supuesto que aquí aparece en esta imagen dándonos a entender que si este es un gigante al que tú te enfrentas, un problema gigante el que tienes delante, un reto mayúsculo, una circunstancia de la cual no le encuentras ni pies ni cabeza, o a lo mejor es un gigante que sí tiene pies y sí tiene cabeza, pero es enorme, lo que se te presenta, a una enfermedad, una decisión crítica, fuerte, pero hay una diferencia. Tú vas a hacer lo que esté de tu parte, por supuesto. ¿Y cuál es lo que está de tu parte? ¿Qué hizo David? David era un joven experimentado en la fe. Él pasaba mucho tiempo estando cuidando las ovejas de su papá. Estaba dedicado a meditar, a componer cantos, a hacer oraciones cantadas, como todas las que vemos en los salmos. Todas las de David tuvo oportunidad de hacerlas tanto cuando estaba solo como cuando fue perseguido, cuando fue amenazado. Siempre él tenía muy claro a quién le dedicaba esa oración. Y son oraciones tremendas, preciosas, oraciones en donde describe lo que le está pasando, no lo está negando, por supuesto que no lo está negando. Él describe la angustia, describe el pesar, pero también en los salmos siempre menciona porque aún he de alabarle, como en el Salmo 42 que veíamos. Porque aún, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme. Eso es lo que está diciendo David. Bien. Nosotros hacemos una decisión y luego la decisión nos hace a nosotros. ¿Por qué? Tiene consecuencias. Debido a que somos seres humanos imperfectos, tomar decisiones conlleva estrés, porque no sabemos lo que va a pasar con certeza. Ya lo hemos platicado. El futuro está solo en manos de Dios y lo conoce el Señor. Hay muchas, aunque sean dos caminos posibles, en cada rama de la decisión que tomamos van a salir otras más. Y las decisiones van a surgir continuamente. No hay nadie, no hay ningún ser humano que esté experimentado en toda decisión que le va a suceder en su vida. Podemos llegar a aprender algunas formas de decidir las cosas que ya hemos vivido o que nos han aconsejado. Podemos, pero siempre va a haber nuevas cosas que se van a presentar. Antes de tomar una decisión, deberemos calcular cuál será el resultado de escoger una alternativa. Tenemos que ver hacia dónde nos lleva. Si yo quiero irme por un camino, yo quiero saber a qué ciudad voy a llegar. Entonces, antes de eso debo escoger, antes de escoger la alternativa, debo calcular cuál será el fruto de eso, el resultado. Decisiones ante diferentes situaciones. Vamos a mencionar algunas. Una situación de certeza, que hay una situación de certeza en donde ya conocemos perfectamente, es aquella en la que la persona tiene información completa sobre una situación determinada, sobre cómo evolucionará y conoce el resultado de su decisión. Perfecto. A lo mejor ya lo caminaste, a lo mejor no hay otra manera, tal vez esa sea una situación de certeza. Es más sencillo, es menos estresante, pero hay las situaciones de incertidumbre. Esa situación es aquella en la que una persona toma la decisión sin conocer del todo la situación. Y existen varios resultados para cada estrategia.
Hay desconocimiento. No está todo tan claro el final que quisiéramos saber para poder ver si esa es la más correcta. ¿Has tenido miedo alguna vez de tomar una mala decisión? Veamos. Algunas de las preguntas comunes antes de tomar una decisión son típicas de antes de una decisión. ¿Debo aferrarme a algo o soltarlo? ¿Debo seguir lo que estoy haciendo o dejo de hacerlo para hacer otra cosa? ¿Dejo de reunirme con ciertas personas o debo permanecer ahí? Todas las decisiones deben de incluir preguntas. ¿Debo entrar o salir? ¿Debo entrar o salir de un lugar? ¿Me debo casar? ¿Debo permanecer soltero? ¿No es mi tiempo? ¿No es la persona? ¿Faltan características que se cumplan? ¿Debo tomar este nuevo trabajo? ¿Permanezco con el que tengo? ¿Debo cambiarme de trabajo, casa, ciudad? ¿Qué es lo que debo hacer? Son preguntas comunes, algunas de las más comunes. El estrés de la indecisión lo empieza a atacar. Siempre. La Biblia dice, el hombre, Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren esta versión. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Aquí dice que entre los dos caminos puedes escoger lo que Dios indica, el plan de Dios, el propósito de Dios, el camino que Dios nos está hablando, o el que el mundo, la experiencia, las otras personas dicen. Cuando no puedes tomar una decisión, vas tambaleándote por la vida y rebotando en las paredes como una pelota, cambiando, estresado, moviéndote de un lado a otro, preguntando, inquieto, con insomnio, no comes o comes de más, cualquiera de esas situaciones que provocan el estrés. Algunas veces, aún después de tomar una decisión, nos preguntamos, ¿hice lo correcto? ¿Es esto lo que debía hacer? ¿Es esto lo que debía hablar? ¿O no debí nunca decir esto? ¿Debí callarlo? Dudamos entre una y otra cosa y esto nos causa estrés. ¿Existe algún antídoto para el estrés provocado por tomar decisiones? ¿Hay algo que yo pueda hacer para no caer en este nivel de estrés? Las decisiones son también causa de mucho desgaste físico y desgaste emocional y anímico. Por supuesto, mental. Sí, claro que lo hay. Sí hay un antídoto. El Señor tiene una solución para todos nuestros problemas y situaciones. El Salmo 23:3 dice, me guiará por sendas de justicia, no por mis méritos, no por otra cosa más que por amor de su nombre. La solución para el estrés provocado por tomar decisiones es permitir que Dios nos dirija. Esa es la solución. Si yo sé que Dios quiere que haga algo, aunque lógicamente me parezca extraño, yo voy a hacerlo. Debo hacerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él va a poner los recursos, los medios, las soluciones, lo que sea necesario. El buen pastor nos alimenta, suple nuestras necesidades, nos protege, pero también nos guía. Él va adelante, el pastor iba adelante y las ovejas oyen su voz y le siguen, dice, como lo dijo Jesús. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, se refiere al camino correcto, así, literalmente el camino que debo seguir. Eso es lo que va a hacer. ¿Por qué es tan difícil conocer la voluntad de Dios entonces? ¿Por qué se nos dificulta tanto? ¿Por qué tenemos que, bueno, ¿y será la voluntad de Dios? O a veces ya ni nos preguntamos, lo hacemos y esperamos que Dios nos respalde en lo que yo haya decidido, perdón, pero así no es. Ese es tu plan, pero no el plan de Dios. Ese es mi plan, pero no el plan de Dios. Por supuesto que he caído en eso. Por supuesto que en la vida he tomado decisiones en donde no era el plan de Dios y tuve que buscar al Señor y decirle, perdóname, Señor, perdóname por mi insensatez, perdóname por no esperar la respuesta, por no buscar más profundamente antes de haber hecho esto. Dios me puede sacar. Claro que va a haber consecuencias, como en todo.
pero Dios me puede sacar. Pero no debemos hacernos salir de que como Dios es mi pastor, nada me faltará. Me quedo con el nada me faltará, pero ¿y qué de mi pastor? El pastor es el que va adelante, el pastor es el que guía a las ovejas, el pastor es el que la lleva a verdes prados, a aguas de reposo. Pero si yo quiero irme por otro lado diferente a donde va el pastor, lo que voy a hacer es perderme y estar expuesto a los lobos, a los osos, a los leones que van a destrozar mi vida. Entonces, ¿por qué es tan difícil conocer la voluntad de Dios? Veamos. Dios quiere que conozcas su voluntad más de lo que a ti te gustaría conocer. Él anhela que vayas en su camino y que lo escuches. Él quiere que lo escuchemos. Un problema es que muchas veces buscamos lo equivocado cuando tratamos de encontrar la voluntad de Dios. Buscamos en cosas equivocadas. Estaba leyendo hace poco y preparé la pantalla para proyectarla, pero dije, lo voy a usar en otra ocasión. Ya la tengo hecha. ¿Qué pasó? Por ejemplo, dos ejemplos. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate? Está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? ¿Está escrito? Sí, está escrito. ¿Y por qué no lo hizo el Señor? El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, busca, está escrito que a sus ángeles va a mandar, hazlo. Pero a ver un momento, la respuesta del Señor fue muy tajante y muy clara. No tentarás al Señor tu Dios. Eso es tentar a Dios, intentar, tentar, intentar, tentar. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. El diablo le proponía, desobedece, aviéntate, para que Dios se cumpla la palabra donde manda a sus ángeles. Perdón, pero si Dios está en primer lugar, yo voy a buscar primero la voluntad de Dios, no la voluntad de alguien que me está sugiriendo algo que puede ser perjudicial. perjudicial. Algunas personas tienen un enfoque religioso, se van por el lado religioso, buscan un sentimiento, una emoción. Por ejemplo, quieren sentir esa fuerte emoción, buscan una experiencia emocional para que puedan decir, así es como conozco la voluntad de Dios. Algo fuerte que me emocione. A ver, ¿es la emoción realmente o es en el espíritu? ¿Qué es lo que debo? ¿En dónde debo recibir lo que el espíritu me tenga que decir? ¿Una emoción fuerte? Yo no digo que no seamos emocionales también, tenemos eso y Dios nos lo puso como parte de nuestra alma, pero eso debe de ser una respuesta a lo que nuestro espíritu nos guíe. Otros son más lógicos, muy lógicos. Quieren conocer la voluntad de Dios de forma metódica, con un proceso estructurado humano. Eso es basarte en recursos humanos también, en herramientas humanas. Quieren que alguien les dé una receta, una fórmula, como 9 formas de conocer la voluntad de Dios para tu vida. No, no es así. Quisiéramos tener esa recetita y seguirla al pie de la letra, pero no es así como está. No es así. Otros desean una señal fantástica para conocer la voluntad de Dios. Que lo escribe en el cielo, que aparezca una zarza ardiendo que no se apaga, una puerta o algo por el estilo abierta. Perdón. Dios puede manifestarse de muchas maneras, por supuesto, pero no esperes siempre la misma. No podemos meter a Dios en una definición, en un cuadrito, y esto va a suceder así porque Dios es así. Todas estas formas nos llevan a la frustración y hacen que perdamos de vista la voluntad de Dios, que es lo que andábamos buscando. Por eso es difícil encontrarlo. La voluntad de Dios no es un sentimiento ni una fórmula, como dijimos antes, o algo por lo que Dios quiere que nos sintamos frustrados o temerosos. Dios no quiere eso. Por nada estéis afanados. No temáis, hombres de poca fe.
¿Cómo permito que Dios me dirija por el camino correcto? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me dirija por ese camino que anhelo ver? La Biblia dice que debo hacer 4 cosas. Vamos a decir, lo dividimos en 4 cosas. La Biblia habla de muchas palabras. No está escrito esto, pero son 4 temas que vamos a ver en esta ocasión. Aquí. Reconocer que necesitas dirección. Eso es algo, un principio que debemos reconocer. Necesito la dirección de Dios. Necesito a mi pastor, el Señor Jesús, a mi pastor Jesucristo. Lo necesito para poder irme en la dirección correcta, porque Él conoce mi situación actual, Él sabe el camino por el cual debo andar y qué me espera al final, cuál es su plan perfecto y cuál es su propósito para mí, y tiene todos los recursos y me ha provisto de todas las habilidades para llevarlo a cabo. ¿De dónde pudo un muchachito, un jovencito, el menor de 8 hermanos, tumbar a un gigante que sus hermanos mayores, que eran mayores, no podían, no se atrevían? ¿Cómo fue posible? Dios lo entrenó previamente. Dios lo entrenó para quitarle la amenaza a las ovejitas que cuidaba David, de los leones, de los osos, de los lobos. Sabía usar, era un arma muy usada en ese tiempo, la honda que lanzaba una piedra. Y era tan certero que le dio justo en la frente y lo hizo caer. Después fue y como pudo, le sacó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. No murió inmediatamente por la piedra. Tuvo que seguir adelante hasta que le cortó la cabeza. Nunca dejes las cosas a medias. Nunca creas que ya está la respuesta correcta. Si Dios te dice qué camino, escucha continuamente la dirección. Veíamos una imagen en donde había varias opciones. Dentro de un camino se abren otras 3, 4 posibilidades y te vas por una y se abren otras 3, 4, igual. Entonces, debemos llegar al final, hasta donde Dios dice, hasta aquí es donde te quiero llevar. ¿Y qué sigue Dios? Segundo, pedir que se aumente tu fe para servir. Vamos a pedirle más fe. Tercero, escuchar la respuesta de Dios. Necesitamos los oídos espirituales. Sí los tenemos vista espiritual, oído espiritual, tenemos esos sentidos espirituales, pero están sin desarrollar porque no les hemos usado, no los hemos desarrollado, no hemos aprendido. Y cuarta, confiar en Dios cuando no entiendes lo que te dijo, cuando no entiendes por qué te estás enfrentando a eso, cuando dices tú lo que menos quiero hacer. Confía en Dios. ¿Cómo? Veamos, reconocer que necesitas dirección. Las ovejas por naturaleza se extravían y salen del camino. Necesitan al buen pastor, al igual que nosotros. Nosotros también nos descarriamos en ocasiones. Tomamos como la vía libre, nos vamos por otro camino diferente que el que debemos seguir, nos extraviamos. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien. Dice otra versión, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Él es Jesucristo. Esta es la verdadera razón por la que no quiero conocer la voluntad de Dios. La verdadera razón. La verdad es que muchas veces no queremos seguir a Dios, ni aunque seamos cristianos. Tristemente. Esa es la pura verdad. En muchas ocasiones queremos hacerlo conforme a nuestra voluntad, o ni nos detenemos a preguntarle a Dios o a esperar la respuesta de Dios. Queremos seguir nuestro propio camino. No queremos admitir que necesitamos una dirección, una guía. Los seres humanos, como las ovejas, no pueden ver el futuro. No podemos ver el futuro. No lo podemos ver. Podemos presuponer cosas. Podemos ver tendencias. Podemos tener expectativas, pero no conocemos el futuro de lo que va a suceder
en cada decisión. No saben lo que van a pasar mañana, mucho menos lo que pasará en un año o en 10. ¿Dónde vas a estar en 10 años? Pues yo supongo que voy a estar haciendo, yo quiero estar perfecto. Ese es tu plan. Aún con todos los métodos para predecir el futuro, en realidad no sabes lo que va a pasar. Ni yo lo sé, ni nadie. Hay algunas, como decíamos, que se van del lado donde hay mucha certeza. Son decisiones cortas, son decisiones previstas, pues en ocasiones esa certeza es lo que yo veo, como veíamos en los círculos, la situación real, lo que yo veo y los recursos que tengo. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Para qué esto? ¿Por qué sucede esto? Pase, para que dependieras de Él, para que Él pudiera ser tuya. Porque solo te vas a perder. Una oveja que es abandonada sola en un monte, en un campo, se va a perder. Se va a extraviar, no tiene sentido de dirección, no tiene buena vista, no va a tener alimento. Poco a poco va a morir. Como ni las ovejas ni nosotros podemos ver el futuro, tropezamos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Otra versión, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Aquí hay algo que vuelvo a insistir, ya lo comenté antes, pero lo he visto tanto, 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 te digo, lo veo en mí en ocasiones, claro, por supuesto, como humano, como imperfecto que soy. También lo he visto en otras personas. Repito, se piensa que porque el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, pero no se considera, decía la primera parte, la de es mi pastor. Solo se considera nada me va a faltar. El Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A ver, discúlpame, ¿es tu pastor? ¿Sabes lo que quiere decir? Jehová es mi pastor. Las ovejas oían la voz de su pastor y le seguían. Oír la voz de su pastor es oír la voluntad de Dios, es buscar qué tiene que decir, es escuchar el camino, es qué decisión hay, Señor. Si yo voy conforme a lo que yo oí de ti, sé muy bien que cuando vengan mis angustiadores, tú vas a aderezar mesa, vas a preparar mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Pero si yo tomé mi propio camino, no te esperé, no te escuché, ni te busqué, es que no eres mi pastor, eres una oveja extraña. El Señor no estás, no puedes decir Jehová es mi pastor. Para decir las primeras palabras, las primeras 4 palabras, Jehová es mi pastor. Para decir esa significa que escucha su voz y lo sigues a él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Y yo las conozco y me conocen. Oyen mi voz y me siguen. Si tú no esperaste a oír la voz del Señor, no tienes garantía de que nada te faltará. Te va a faltar. Seguramente en algunas partes de tu decisión va a haber ocasiones en que vas a salir perdiendo o con falta de algunas cosas. El primer paso es importante. Pensamos que hay una promesa, eh, cualquier promesa, por ejemplo esa, nada me faltará. Pensamos que ya al decirla todo se acomoda en el ambiente espiritual y en el cielo para que lo que yo vaya a hacer, todo obra para bien. Claro que obra para bien. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Claro que nos ayudan a bien. ¿En qué sentido es esa frase? Sabemos que los que amamos a Dios, amamos a Dios. Condición, amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? El que me ama es el que obedece mis mandamientos. Ah, entonces, si yo obedezco los mandamientos de Dios, si yo cumplo con los mandamientos que el Señor de Dios, el Señor Dios nos dio, nuestro Señor nos dio,
las cosas van a ayudarme a bien. Aún así, el Señor tiene misericordia cuando nos humillamos, nos arrepentimos, y el Señor dice, te voy a rescatar, vas a sufrir consecuencias, pero yo te voy a rescatar de lo que está pasando. Claro que sí. Cuando una oveja se va para el monte, como se dice, agarró para el monte, el pastor deja 99, las dejas en un lugar seguro, las deja de preferencia en el redil o alguien que esté apoyando y va y busca la oveja perdida, pero la oveja perdida tal vez ya entró donde había matorrales, se rasgó la cara, cayó, está batida, se quebró una pata, muchas cosas. La atacó un animal. Todas esas cosas pasan cuando una oveja se descarría, se va del redil o se sale del seguir al pastor. El Señor fue porque ama a la oveja y la trajo, pero tiene consecuencias. Por eso hay cosas que nos parecen correctas, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba. No era el plan de Dios. No estaba dentro del plan de Dios eso. Y hay ejemplos en la Biblia tan claros que nos hablan de muchas maneras. Todos hemos tomado una decisión que al momento parece correcta, pero al final no lo fue. Algunos caminos no tienen salida, no llevan a ninguna parte. Por eso es fácil desviarnos. Salimos, nos perdemos y ya no sabemos qué hacer. Algunas personas dicen que Dios nunca les habla. La verdad es que tal vez no quieren que lo haga. Piensan que no necesitan dirección, piensan que son sabios, piensan que ya conocen todo, que disciernen las cosas, que tienen una lógica, una estructuración mental, una sabiduría humana, para tomar las decisiones. Esas a las que se refiere este salmo. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Miren esta versión. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Lo correcto es conforme a su plan. Les enseña su camino. Les enseña el camino que deben andar. A los humildes. Humilde es aquel que sigue, que obedece, que se sujeta, que permanece con el Señor. Muchos de los que salieron de Egipto, no llegaron a la tierra prometida. Y no porque no se cumple la promesa, sino porque no cumplieron las condiciones. Por eso, cuidado al usar las promesas. Hay condiciones, hay cosas que debemos hacer. Todas las cosas me van a ayudar para bien a los que amamos a Dios, a los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, no conforme a sus recursos, no conforme a sus pensamientos, no conforme a su lógica, sino conforme a lo que dice el Espíritu. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Segundo, pedir fe para ser dirigido. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tengo que aclarar aquí, esta también tiene condición. Pide y se te dará, busca y hallaréis, llama y se te abrirá. Tú dices, bueno, entonces yo pido. Sabemos que si pedimos alguna cosa, dice Juan, conforme a su voluntad, Él la oye. Número uno. Y si la oye, concede lo que hemos pedido. Si es conforme a su voluntad. Aquí este versículo está considerando que pides conforme a su voluntad. Dios no te va a dar algo que te va a sacar del camino y que te va a llevar a perderte, porque Él es tu pastor y tú lo estás siguiendo. Y lo amas porque lo obedeces. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A ver, entonces si yo tengo sabiduría ya, no dependo de Dios, perdón. Sabiduría para entender el plan de Dios, para poder ser dirigido a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo que te habla. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, pacífica. Esa es la sabiduría que se está hablando aquí. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Condición, pide con fe, no dudes.
porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Pide sabiduría para entender lo que Dios te está hablando. Pide sabiduría para saber qué camino seguir. Y ya la tengo ya con eso ya no tengo que depender de Dios. Sabiduría para entender la escritura, sabiduría para interpretar lo que Dios te está diciendo en un evento que le pasó a Josué allá en la antigüedad, miles de años antes, a Moisés, en un evento que le pasó a David, a Gedeón. Ahí están claves, ahí están las palabras, el mensaje que Dios te está hablando para el momento que estás viviendo. Lo he experimentado y estoy seguro que muchos de los que me están oyendo también lo han experimentado. Ahí dices, esto me está hablando a mí el Señor, me está hablando a mí. Mateo 7:7, veamos otra versión. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Persevera, en otras palabras. Sigue. Es la palabra que se repite aquí. Persevera. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él les dará a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Vuelvo y repito. Sabiduría de lo alto. Sabiduría divina. No sabiduría humana. 6. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento se las lleva de un lado a otro. Dios está dispuesto a dar sabiduría. Él lo quiere hacer. Está esperando para darle sabiduría y quiere dirigir tu vida, pero tienes que hacer dos cosas para eso. Y voy a terminar aquí porque no quiero extenderme y quiero que en la siguiente ocasión sigamos adelante con este tema para poder perdón, para seguir adelante con el tema, para poder penetrar. Van a venir cosas de cómo tomar decisiones, cuál es el proceso, cómo entender cuándo es Dios el que te habla y no es tu mente o es el diablo, porque hay tres fuentes. Tu mente misma, que te duermes en la noche y te acostaste pensando en un problema y estás trabajando, aunque tú estés dormido. Y de repente tuve un sueño, tuve una revelación, ya sé cómo lo voy a hacer, se me ocurrió algo. A ver, puede ser mente, puede ser el diablo o puede ser Dios. Tenemos que aprender a discernir. Y de eso es el tema de lo que vamos a estar tratando para las siguientes. Voy a orar para terminar. Señor, muchas gracias, Señor. Claro que te pedimos esa sabiduría, Señor. Por supuesto que necesitamos la dirección y reconocemos y te lo pedimos, Señor, humildemente. Señor, tú eres nuestro pastor porque te oímos y te seguimos. Cuando leemos tu palabra, te estamos escuchando a ti, Señor. Cuando ponemos atención a lo que el Espíritu nos está diciendo, cuando hay algo que tiene que decirnos y nunca se va a contradecir con tu palabra, jamás va a decir algo diferente que lo que dijo la palabra que él mismo inspiró, el mismo Espíritu Santo inspiró. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios para toda buena obra. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros. Somos ovejas, somos torpes en muchas ocasiones, tomamos por caminos equivocados, nos llaman la atención algunas cosas que son espejismos, que pensamos que son agradables, que son buenos, que son caminos correctos. Pero Señor, no queremos hacer nada que no sea fuera de tu plan, que sea fuera de tu plan. Queremos hacer todo lo que tú has planeado para nuestra vida, cada etapa, cada paso. Esto es primero porque queremos en forma de gratitud por habernos salvado, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Primero. Segundo, porque queremos buscar ser perfeccionados cada día ser más semejantes a Jesucristo y no apartarnos de ese propósito que tienes para todos los que estamos aquí. Señor, esta noche yo te pido por todos los que están enfermos, ya sea por la epidemia que hay o la pandemia que hay,
virus que hay, el coronavirus, por cualquier otra enfermedad que están padeciendo, Señor, tú eres tan poderoso para hacer que fluya del trono de lo alto tu poder sanador sobre los cuerpos enfermos, sobre los ánimos desgastados, abatidos. Señor, te pido, derrama tu misericordia también y tu poder para dar liberación a los que están sitiados por el diablo, los que están siendo afectados por los espíritus inmundos. Te lo pedimos, Señor, que encuentren el camino a Jesucristo. En el nombre de Jesús te pedimos por todos los hermanos que están en prisión, por todos los que están en cárceles, de cualquiera de las cárceles que hay. Señor, te lo pedimos, de nuestros hermanos que están padeciendo el estar encerrados, en que no pueden guardar ninguna distancia entre ellos, ninguna sana distancia, porque están repletas la cárcel y ellos tienen que convivir con los demás y están siendo afectados por diferentes plagas hoy mismo. Ahora mismo están siendo afectados por plagas. Oramos, intercedemos por ellos, Señor. Hay hermanos cristianos que están ahí, por los cuales te pedimos, pon un escudo alrededor de ellos, Señor. Llénalos de tu misericordia, de la fe en confiar en ti, Señor, en las promesas que tú hiciste, porque de ellos no pueden salir de ahí por su propio medio hasta que se haga justicia, hasta que se demuestre o cumplan con el tiempo que deben cumplir. Pero te pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido por todos los que estén padeciendo económicamente, Señor, por aquellos que entraron en temor y ahora quieren buscar alternativas diferentes. Pero, Señor, tú dijiste que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos harás descansar, comer, saciarnos, y en aguas de reposo nos harás descansar también, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendigo a todos los que están ahora mismo escuchando aquí este mensaje. A todos aquellos, ellos mismos van a llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, y tú les vas a poner las palabras en su boca, Señor. A todos los que están escuchando vas a poner palabras de vida, primero para ellos mismos, así como David. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y también las van a llevar para dar el mensaje de salvación y también fortaleza en fe a todos los que estén abatidos, angustiados, atemorizados. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien. Por favor, si quieren abrir sus cámaras para vernos un ratito, para disfrutarnos un momentito. Sé que a lo mejor no es igual, pero es muy grato ver las caras. Es muy satisfactorio ver que ahí estás, que estás bien y que te ves bien y a veces cada vez mejor. Gracias, Señor, porque estos hermanos son parte de lo que has hecho en mi vida para conocerlos más. Cada vez que veo en ellos, cualquier característica en cada uno de ellos, me habla de ti, Señor. Has transformado sus vidas de tal manera que han impactado la mía. Yo te doy gracias por eso, Señor, por usarlos como instrumentos de tu gracia para mí y para hacerme siervo tuyo y siervo de todos ellos. Eso es un privilegio que agradezco desde cuando empecé, hace 20 tantos años. He podido ir comprobando que cuando das, recibes. Y a veces recibes más de lo que das. Ellos están dando mucho más para mí que lo que ellos piensan que yo pueda estar haciendo por ellos. Gracias, Señor. Tus brazos se extienden, tus manos se extienden, tu sonrisa se extiende y la veo reflejada en los rostros de cada uno de los que puedo ver. Cada palabra que dicen, sé que hay el timbre de su voz, tú lo pusiste, porque ahora has transformado para que cada vez que hablan,
ministran paz, ministran fe, ministran gozo, aun cuando todos estamos pasando por situaciones difíciles, pero cuando sale una palabra de aliento, sale con el poder respaldándola, con el Espíritu Santo actuando. Gracias, Señor. Es imposible no apreciar lo que tú haces a través de ellos. Por eso es el cuerpo. Y el cuerpo, un miembro ayuda al otro miembro. No puede estar la mano sola o ojo solo. Todos nos complementamos, todos nos ayudamos. Muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nosotros. Te bendigo por mis hermanos. Conozco a muchos desde hace, pues no 1000 años, pero un poco menos, tal vez. Y que hemos caminado juntos en muchas experiencias y que siguen siendo para mí de fortaleza. Y bueno, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora yo me callo y ustedes, por favor, adelante. ¿Podemos abrirles los micrófonos, por favor? Buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches. Ah, Roger, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Andrés. Bueno, Vanessa, Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Buenas noches. Liz y Gonzalo, ¿cómo están? Claudia, Hola, buenas noches a todos. Michelle, Olguita, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, ¿cómo están? Josefina Arévalo, ¿cómo está? Leslie y Luis y Leslie, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, Alex? Verónica Viera. Hola, Hola, ¿cómo están? Franz, Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Norma, ¿cómo estás? ¿Tus papás? ¿Tus hermanos? Está Bonnie atrás. ¿Dónde está Bonnie? Atrás. Bonnie, no te escondas, Bonnie. Bonnie, Gracias a Dios. Hola, aquí estamos, buenas noches. buenas noches. ¿Estás bien, Bonnie? Mejor que nunca. Es todo. Aunque sea por Zoom. Sí, no, pues ahorita yo creo que esa es una bendición para Sí. todos nosotros. Ya viste a todos los demás, ya viste a Marco y a mí. Sí, ahí está todo. Claro que sí. Qué bueno. Por ahí me mandaron un mensaje. Alicia, ¿cómo estás, Alicia? Sé que no estás, no tienes micrófono, pero Pepe y Areli son parte de los que hemos vivido mucho tiempo juntos. Hemos caminado mucho tiempo juntos. Así es, así es. Años. Ya, Yo los conocí a ellos cuando llegaron de Reynosa, hace como 22 años, por ahí. Estábamos empezando una iglesia y ellos estaban ahí y pues ahora están aquí. Son de fortaleza también, son de gran fortaleza. Y muchos, podría decir todos en su momento los trajo Dios. Yo digo que para bendecirme a mí, perdón, pero creo que todo fue un plan de Dios para bendecirme a mí, el traerlos a ustedes. gracias, Andrés. Igual. Estoy convencido de que así ha pasado. Yo no sé, pero creo que eso Dios lo hizo con todos ustedes para poder decir, mira, te voy a mostrar cómo soy. Mira alguna forma que tiene uno, el don de otro, el talento, la forma de hablar, las palabras que dice, las experiencias que ha vivido, las victorias que ha tenido, las luchas que ha superado. Y yo estoy escuchando y aprendiendo a través de lo que el Señor me dice en cada uno. Y yo le doy gracias por eso. Bueno, ya di muchas gracias por eso, pero es que la verdad es muy confortante dar las cosas juntas, siguiendo al Señor. Daniel, ¿cómo estás, Dani? ¿Diles hola, Daniel? Hola, Daniel. Ay, pero todas las demás es una. Hola, Daniel. Hola, Ese Daniel. Daniel. Aquí anda. ¿Cómo le va? Silva. ¿Cómo está? Desde allá, desde Tamuín. Mucho gusto. Buenas noches. Gusto en verla. ¿Cómo están? ¿Cómo siguió Gente. la pandemia? Bien, bien, todos bien. Qué bueno. Gracias a Dios, todos bien. Sí, gracias a Dios. También veo por ahí a Moni, que no está en la cámara, pero Moni, un saludo hasta
allá. En Houston, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, A Marco, considero que sí. escondido. Sí, no, Moni. Y ahí está también Moisés, Marco. debe estar por ahí, pero no sé si esté, pero ahí están juntos, por allá. Sí, traer de regreso. Pues, ¿qué me cuentan? ¿Qué hay de novedades? Buenas noches. Buenas noches. Nada, pues, Alejandro Solís. Aguantando. vara. Todo bien, gracias a Dios. Aquí Qué bueno. Aquí estoy viendo el cuadrito de Daniela Garza. Parece que tienen algún problemita con micrófono o con cámara, no sé. No, se me está acabando. Bien, a toda la familia. Daniela, Jaime, Mariana, si está por ahí también Fernanda, pues bien. ¿Y tú quién te regaló? Ah, Alejandro, ¿está bien? ¿O están guardando la sana distancia, Franz? ¿qué Franz, pediste? Franz, No, ¿me escuchas? Alejandra acaba de salir porque le hablaron que dejó prendidas unas luces. Ah, ya. Ok. Salúdala, por favor. Tuvo que salir, pero sí, aquí estuvo conmigo. Qué bueno. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Andrés, por tu guía y por la bendición que eres para todos. Con mucho gusto, Liz. Para mí es un privilegio, como te digo, el estar y verlos, saludarlos. Son parte de la familia. Nos gusta verlos, Gonzalo y Liz. Sé que les gusta más a Pepe y Areli, pero a mí también, y a todos los demás nos gusta. Porque son unos muy amigos, son casi hermanos, ¿verdad? Hermanos casi, Sí, así nos vemos, sí. o hermanos de sangre. Pues aquí somos hermanos espirituales también, somos hijos del mismo Padre. Amén. Así es. Una gran bendición. Gracias. Son fruto de... No me gusta que estén conectados ahí. Sí, a mí también. Ese es fruto del trabajo, del compartir, del amor que tienen Pepe y Areli por ustedes. Ay, nosotros Sí. también los queremos mucho. Son correspondidos. Yo sé. ¿Lo dijo? ¿Y Leslie qué dice, José Luis? Aquí ando que no veo a Pepe y Areli. Es que no vemos a Pepe y Areli. Están muy- Prendan la luz. Están muy en lo oscuro. Está planchando. Pepe. Así estoy de oscurita. Estamos Ah, aquí, ya los vemos, digo, ¿dónde están? estamos aquí en lo oscurito de novios. No, todo bien, gracias a Dios. Hay que seguir cuidando. Nada de sana distancia ni que nada. No, Es que estén juntos. Es que ahora sí que nos salimos aquí afuera por el fresco, ¿no? Y nomás que no da mucha luz en esta parte. ah, ya. Oye, les quiero comentar algo que no corté la grabación y todo esto va a salir, sí, va a salir al público en general. Te van a traducir al ruso, al chino, al holandés, al francés, al finlandés. Así es que no se preocupen. A todos. Alrededor del mundo. Y si Dios nos ve, que nos ve el mundo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más me pueden decir? Pues no, Marco. que hay que seguir orando porque parece que las vacunas ya están saliendo. Tienes razón. Y yo creo que es algo que estamos todos deseando y orando. Dios nos está escuchando y pronto, más pronto de lo que esperábamos, está avanzando en esto que es muy importante. Entonces no hay que dejar de orar para que sean estas las vacunas que nos libren y nos hagan vernos pronto. Es parte de... En persona. Sí, de vernos juntos de nuevo. Sí, entiendo que son 3 vacunas que ya dieron resultado, que van a seguirlas probando ya en gran escala, pero esas son de las que sabemos de los de Estados Unidos. Falta todavía las que hay en otras regiones del mundo, en otros países que también se están desarrollando, creo que en varios, incluyendo en México. Inglaterra, Estados Unidos y la otra no me acuerdo de dónde es. China, China. Australia.
Australia y China. Fíjate. China. Mira, yo creo que Dios nos tiene muchas formas de actuar. Puede usar la ciencia, puede usar diferentes medios para abrir, para detener, como lo hacía en el pueblo de Israel. Es sorprendente que atacaban, porque sí los atacaban los enemigos, pero Dios hacía algo maravilloso y rompía el poder del enemigo, y creo que eso está operando aquí. Creo que Dios nos ha... Aprovechemos la lección que aprendimos en este tiempo para darle gracias a Dios porque nos reunimos, porque convivimos, pero también ya necesitamos vernos otra vez, por favor. Ya es muy necesario estar juntos, alabar, adorar, convivir, orar unos por otros, compartir. Simplemente el vernos ya ministra unos a otros. Sí, así es. Pues qué gusto de saludarlos, de verlos, de veras que siempre es grato. Ese es mi beneficio. Al final viene mi recompensa después de... Hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? Perdón, me moví. ¿Apagaste las luces? Sí. ¿Apagaste las luces? Sí, se apagaron las luces, perdón. No, qué bueno. Hay que correrle. Saludos a todos. Siempre pasa. Gustan verlos. Siempre. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Aquí, Buenas noches, el domingo. Andrés. Buenas noches, buenas noches a todos. Todos. Hasta luego. Bendiciones. Saludos. Saludos, buenas noches a todos. Buenas noches. Gusto de verlos a todos. Bye. Igualmente. Bye.